Qué alegría poder estar aquí con ustedes. Y yo solamente quiero, antes de poder estudiar la Biblia, eh, felicitarlos a cada uno de ustedes porque hacer un esfuerzo de poder despertarse a las 3 de la mañana para tener contacto con Dios realmente es una decisión muy acertada en este tiempo. Cuando uno revisa el ejemplo de Jesús, la Biblia menciona que Jesús subía a tener contacto con su Padre. Aún dice, por ejemplo, el Espíritu de Profecía cuando era de noche y cuando los primeros rayos del sol salían, lo encontraban a él de rodillas en el monte orando. No sabemos cuánto tiempo él pasaba en reflexión, en meditación con su Padre, pero lo que sí sabemos es que pasaba largas horas. Si ustedes consideran que el clima en el antiguo cercano oriente es un clima muy extremo, en los días puede llegar, en el día puede llegar a 50 grados y en la noche puede descender la temperatura debajo del cero, uno puede darse cuenta de que la noche se hace un poquito más larga en aquellos lugares. Y sin embargo Jesús salía, dice, aún cuando era de noche, y cuando los primeros rayos del sol salían, lo encontraban a él en comunión con su Padre. Y él podía tener ese poder grande de descender y decirle a un cojo, levántate, a un ciego, recobra la vista, porque era Dios. No porque era Dios, sino porque él había estado en ese momento de comunión con su Padre. Y qué linda iniciativa de poder reunirse por estas mañanas para tener contacto con Dios, con temas también de salud, con el estudio de la Biblia, con la oración. Y básicamente lo que se está haciendo en estas mañanas son los tres aspectos que Jesús le dijo a sus discípulos en Marcos, ¿no? La comunión, la relación y la misión. Gracias, hermanos. En esta mañana vamos a reflexionar en una historia que en lo personal me agrada bastante. Y esta historia se encuentra en el libro de Juan, el discípulo amado escribe esta narrativa, porque esto es historia. En el capítulo 21 de nuestras Biblias, ahí está registrado, así que ahí donde usted está, ¿qué le parece si vamos a orar antes de estudiar la palabra? Gracias, Señor, en esta mañana por tus bendiciones, por la vida que tú nos das, porque tú, Señor, nos llama de diferentes lugares para que juntos podamos, Padre, estudiar tu palabra, para que juntos podamos tener contacto contigo en esta mañana y hermanos de diferentes lugares. Que tu bendición, Señor, pueda estar con nosotros y que podamos, a través de esta historia, poder ver un retrato de la situación que tal vez estamos pasando. Acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 21, versículo 1 en adelante. Dice el texto, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, dice el texto, Simón Pedro, llamado Tomás, llamado el Dídimo o el condiscípulo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos discípulos. Simón Pedro, como siempre, el hombre que hablaba mucho, dice el texto, le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, está bien, vamos también nosotros contigo. El texto dice en el versículo 3 que fueron pues, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos, noten este detalle, vamos a ir viendo algunos detalles. Los discípulos, dice, no sabían que era Jesús. Él les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? ¿Y qué fue lo que ellos respondieron? No. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis peces. Entonces ellos echaron la red y cuando la echaron ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ese es Juan, ¿verdad?
Es el Señor, exclamó. Simón Pedro, cuando oyó que era Jesús, dice, se ciñó la ropa o se colocó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con él a la barca. Y comenzaron a arrastrar, dice, los peces. Y no distaban mucho de tierra, sino como 200 codos. Más o menos 200 codos equivale a cerca de 90 metros. O sea, estaban casi a 100 metros de tierra. Al descender a tierra, vieron brasas puestas. Había ya una fogata y un pez encima de ella, de las brasas. Y había también algo de pan. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. Noten este detalle. No fueron peces pequeños, eran grandes peces. 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Jesús le dijo, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo, dice el texto bíblico, que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dijo, y le dio a sí mismo de pescado. Y esta era ya, dice, la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos de haber resucitado de los muertos. Los discípulos habían pasado 3 años y medio con Jesús. Y Jesús los había sacado de una situación distinta a cada uno de ellos. Algunos los había encontrado junto al banco de impuestos, a otros junto a la puerta de una ciudad, a algunos remendando las redes, algunos se habían también invitado, como en el caso de Judas, y uno puede encontrar de que cuando esos hombres conocieron a Jesús, su vida cambió. Su vida nunca más fue la misma. Jesús tuvo con ellos un ministerio de 3 años y medio. Ellos comieron con Jesús, ellos durmieron con Jesús, ellos pasaron tiempo con Jesús. Yo quiero ser un poco más gráfico. Ellos jugaron con Jesús, ellos se bañaron en el río con Jesús, porque Jesús era una persona que se identificaba con ellos. Jesús era amigo de los discípulos. Así que ellos habían pasado 3 años y medio con Jesús. Pero ustedes conocen el texto, ustedes conocen la historia, que en la mente de los discípulos, por lo menos eso es lo que dice Elena de White, ellos pensaban que Jesús iba a instaurar un reino en esta tierra. Ellos pensaban que Jesús iba a derrotar al poder romano y él iba a instaurar un reino en esta tierra. Pero en esa semana clave, Jesús fue azotado, fue maltratado, quedó flaco, quedó pálido, no quedó bien físicamente. Y muchos discípulos quisieron deslindarse de Jesús. De hecho, el apóstol Pedro, la sierva de Dios, menciona que Jesús, Pedro negó a Jesús no por temor, sino por vergüenza. Porque Pedro había contado a todos sus amigos y familiares, ese hombre va a restituir a Israel a su estatus normal. Y ahí Jesús estaba pálido, flaco, demacrado. No era el Mesías. Es decir, no era el tipo de Mesías que esperaba el apóstol Pedro. Pero después de este episodio Jesús resucitó. Y muchos discípulos estaban, si hoy se habla de psicología, con la moral baja. No estaban bien anímicamente, porque muchos de ellos habían pensado que 3 años y medio había sido tiempo perdido. Imagínese usted por unos instantes dejar todo. Yo no sé quién está aquí en esta mañana, no los conozco a todos, a todos, a todos. Conozco a muchos hermanos, pero no conozco a todos. Pero póngase a pensar usted, hermano, en unos instantes. Póngase a pensar que usted tiene una vida formada. Vamos a colocar un caso ideal de alguien que uno dice, oye, ¿cómo quisiera tener esa vida? Imagínense que una persona tiene una vida formada, tiene una vocación realizada, una carrera lista, y ya está viviendo una vida cómoda, tranquila. Y de pronto llega un hombre y te dice, mira, por favor, deja todo lo que tienes y sígueme, porque conmigo vivirás mejor, voy a establecer un reino. Y tú piensas y dices, bueno,
eso me conviene. De ahora en adelante mi vida va a cambiar y dejas todo, abandonas tu trabajo, abandonas tu casa, abandonas ciertas amistades y te vas con esa persona, con ese maestro. Pero de pronto, después de algunos años, esa persona muere y tú miras atrás y dices, oye, creo que perdí tiempo. Creo que fueron 3 años y medio de tiempo perdido. Mejor no los hubiera gastado, mejor hubiera tomado otra decisión. Más o menos esa era la misma idea que estaba en la mente de los discípulos. Y ahora sí viene la historia. Juan capítulo 21 dice el texto bíblico que después de esto, después de estas cosas, después de esta situación, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Hermanos, nunca se olviden que no importa la situación que el ser humano esté viviendo, que usted está viviendo, Jesús siempre se manifiesta a sus discípulos. Jesús siempre se manifiesta a sus hijos. Jesús siempre se va a manifestar en tu familia, en tu trabajo, en tu situación conyugal, en tu situación de padre. Jesús siempre, siempre, dice el texto bíblico, se aparece otra vez. No importa si lo has rechazado, si lo has dejado de lado, Jesús siempre se aparece a los discípulos. Y el texto bíblico menciona algo interesante. Dice que Pedro hace un comentario y le dice, voy a pescar. ¿Voy a pescar? Pero voy a pescar, esa frase no era regresar a la vida anterior. Pedro era un pescador de hombres. Y Jesús le había dicho, Pedro, tú de ahora en adelante ya no pescarás peces, sino pescarás personas. Y al decir, voy a pescar, no era volver a la vida anterior. No era decir, el tiempo que pasé con este hombre parece que fue tiempo perdido, porque ahora tengo que volver a mi antiguo trabajo. Voy a pescar. Ellos tal vez en algún momento pensaron que haber servido a Jesús había y estaban tratando de buscar algo, un alimento físico para poder subsistir, porque se daban cuenta de que ahora nuevamente estaban solos. Y lo interesante es que los demás discípulos, en lugar de decirle, no, Pedro, busquemos otra solución, ese hombre ya resucitó, en lugar de decirles eso, dice el texto bíblico que los demás discípulos, ¿qué fue lo que le dijeron? Vamos contigo, vamos contigo. Había una inseguridad de parte de los discípulos. Y saben, amigos y hermanos, no está mal a veces sentir temor. No está mal sentir dudas. Los discípulos estaban allí y por un instante sintieron la inseguridad por todo su cuerpo. Y qué interesante, porque esta pesca, hay muchos comentadores que mencionan que esta pesca milagrosa es en realidad un anticipo de lo que iba a suceder en Hechos capítulo 1 y 2 en el día del Pentecostés, cuando ellos iban a recibir el Espíritu Santo de forma milagrosa. Y el texto bíblico, si ustedes siguen leyendo conmigo, lo hemos leído en realidad, dice en el versículo 3 que aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada. Ahora, estos hombres no eran pescadores inexpertos. Cuando Jesús encontró a Pedro remendando las redes, no era que él recién había buscado esa ocupación. Estos hombres, si ustedes leen, por ejemplo, no vamos a leer ahora Hechos 4:13, eran hombres sin educación formal. Y los maestros de aquel entonces se sorprendieron, dice, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras, o sea, sin educación formal, analfabetos. Una persona que no tenía educación formal desde muy pequeño se dedicaba a un oficio. Es decir, Pedro, con toda seguridad, conocía el mar a diestra y siniestra. Si alguien quisiera escribir un libro práctico, un manual sobre cómo pescar, Pedro podría tal vez, no tal vez escribirlo, pero por lo menos decir cuáles son los pasos para una pesca exitosa. Pero el texto bíblico dice que toda la noche no pescaron nada. Y esto nos lleva a pensar de que todos nuestros esfuerzos pueden ser inútiles, que todos nuestros esfuerzos no pueden tener sentido
cuando el ser humano está lejos de Dios. Puedes tener salud, dinero, propiedades, una familia, pero lejos de Dios no vas a lograr nada. Toda la noche no pescaron nada. Y el siguiente versículo dice el texto que Jesús ya, cuando ya estaba, ¿qué cosa? Noten este detalle, estaba amaneciendo. En otra ocasión Jesús se presentó a sus discípulos también cuando estaba en una barca, dice el texto, la cuarta vigilia. ¿Por qué Jesús utiliza estas figuras ya amaneciendo en la cuarta vigilia? Y podemos encontrar aquí una aplicación. Yo veo que yo tengo aquí una ventana frente a mí y aún está oscuro. Pero ¿saben cuál es el momento más oscuro de la noche? Es precisamente instantes antes de que amanezca. Porque el cielo o la rotación de la Tierra hace que se cree un vacío. Y por 10, 15, 20 segundos, antes de que amanezca, el cielo se pone más oscuro de lo normal. Y qué increíble que Jesús se aparecía en la madrugada, en la cuarta vigilia, cuando el sol comenzaba a salir. Porque Jesús quería mostrar en aquellas ocasiones de que después de la noche más oscura, Él viene a nuestras vidas y Él lo cambia todo. Y en aquella ocasión dice el texto bíblico que ahí estaba Jesús y les dice, hijos, ¿tienen algo de comer? Ya tienen algo de comer. Pónganse a pensar, ellos no habían pescado nada. Y esa pregunta no era una pregunta bonita, no era una pregunta lógica, pero Jesús les hace esa pregunta y nos hace esta pregunta porque Él quiere que usted y yo le contemos nuestra situación. Oh, pastor, Jesús sabe que tengo problemas, Jesús sabe que perdí mi trabajo, Jesús sabe que estoy con una enfermedad. Él lo sabe, pero Él quiere que tú vengas a Él. Y el texto bíblico menciona a continuación que Jesús le dijo, echen sus redes a la derecha. No hay nada místico, por lo menos el texto exegéticamente no muestra tal vez un propósito de por qué tenían que echar a la derecha, que había algo místico. No, es narrativa. La diferencia de echar las redes a la derecha o a la izquierda no tenían un significado en sí mismo. En realidad, el símbolo de esto era la diferencia entre trabajar con Dios y trabajar solos. Era como decir lo siguiente, ustedes han estado echando la red toda la noche a la izquierda, con sus fuerzas, con sus limitaciones, también con sus bondades. Pero por favor, yo los invito a mirar al otro lado, a mirar a la derecha, echar su red. El echar la red a la derecha significa trabajar con Jesús. Echar la red a la izquierda significa trabajar solo, luchar solo. Pero mirar a la derecha es mirar a Jesús. Es buscar un cambio. Es tratar de acercarse a Él. Y el texto bíblico dice que esos hombres echaron la red a la derecha. Y qué increíble, mis amigos, porque el texto dice que cuando ellos echaron la red a la derecha, ellos no podían sacar esa red, porque esa red parecía que se rompía. Parecía que esa red se rompía. No podían sacarla porque había una gran cantidad de peces. Y Pedro miró a ese hombre y dijo, no, este hombre es Jesús. Este hombre no puede ser un hombre cualquiera. No puede ser un hombre del pueblo. Este hombre tiene que ser Jesús. Y dice el texto bíblico que cuando él vio a Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Se colocó la ropa. Porque cuando Jesús nos encuentra, Jesús nos coloca su manto de justicia. Jesús nos restituye. Estamos desnudos por el pecado. Satanás nos ha desnudado, nos ha abandonado y nos deja allí. Yo recuerdo que en una ocasión estaba pasando, hace algunos años, estaba en una universidad. Pasé por el mercado de frutas. No sé si algunos de ustedes han pasado por el mercado de frutas ahí, por Yerbateros, por ese lado. Y en ese lugar yo sé que hasta ahora botan basura, ¿verdad? Botan restos de cosas orgánicas. Y vi que ahí entre la basura había un hombre.
de tal vez 50 o 60 años, que por su aspecto vivía en los basurales. Y mientras la combi ahí se paró unos instantes, el hombre cogía una naranja, la miraba, cortaba la parte que estaba podrida y la botaba, y la parte buena la guardaba en una bolsita. Tomaba un tomate, miraba la parte podrida, la cortaba y la botaba. Y todo lo bueno lo rescataba. Estaba sucio, estaba con poca ropa. Y yo cuando miraba a este hombre, yo pensaba en lo siguiente, ¿será que cada día Satanás trata de que el hombre quede desnudo ante la presencia de Dios? Que el hombre pierda la imagen que Dios creó en él. Y cuando digo hombre, estoy hablando por la humanidad, ¿no? Hombres y mujeres. Pedro dice que se echó al mar y vino en pos de su maestro. Pero qué increíble, mis hermanos, porque cuando él descendió, Jesús ya tenía todo listo. Jesús tenía las brasas, Jesús tenía el fuego, Jesús tenía ahí la leña. Y no solamente tenía eso, tenía ya un pez listo. Tenía un pez, dice, asado. Y también tenía pan. Nos están viendo a través de las redes. Es una alegría poder estar una madrugada más con ustedes, ya terminando las madrugadas, ¿no? Y aunque no hemos tenido el gusto de conocernos personalmente, pero hay varios nombres que ya se quedan en la mente por su participación, por su empeño, por sus ganas de aprender. Y me alegra que haya mucha gente que esté preocupada por aprender en estos días. Me alegra mucho. Y bueno, hoy día vamos a tocar un tema que tiene que ver eh, con nuestra mente, ¿no? Y algo que considero que es importante, ¿no? Bueno, feliz sábado para todos los que están viendo esta transmisión en sábado. Y eh, para los que desean estar mm, informados, desean saber las fechas cuando doy seminarios, ustedes me pueden escribir al WhatsApp y allí me ponen, ¿no? Hermano CBD o simplemente CBD o no CB, no hay problema, ¿no? Hermano CBD o CB. CBD, me gustaría que me agregues a tu lista para recibir las notificaciones de cuando tienes seminarios, ¿no? Soy fulano de tal, es importante que me escriban, ¿no? Soy fulano de tal y te escribo desde y me ponen ahí el lugar, ¿no? De qué distrito de Lima me estás escribiendo, de qué distrito de Lima. Y si tú estás en provincia, pues de qué departamento, de qué departamento. Y si tú vives fuera del Perú, de qué país. Entonces eso, eh, cuando alguien me escribe así, yo le voy a responder, yo voy a agregarle a una lista de difusión y cada vez que tenga una charla de salud, pues ahí yo te paso la voz, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el tema de hoy día, que lleva por título La cosecha inesperada. Siempre mencionamos que los consejos que se darán durante esta disertación tienen carácter general y su objetivo es la promoción de la salud. No sustituyen el consejo ni el tratamiento médico.
Muy bien, en Mateo 13, del 24 al 29, se registra una parábola y dice lo siguiente, ¿no? Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, a ver, ¿de dónde pues tienes cizaña? Aquí faltó cortar una parte, ¿no? 28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Muy bien, aquí tenemos una parábola que el mismo Señor Jesús contó y que está hablando de una actividad que se desarrolla en el campo. Y se trata, él está contando de que en el campo se había sembrado, habían realizado la labor de la siembra, pero que más adelante, para sorpresa de los trabajadores, había también cizaña. Entonces, cuando los trabajadores preguntan sobre el origen de esta mala hierba, el padre de familia dice que se trataba de una obra hecha por un enemigo, por el enemigo. El enemigo viene y siembra la cizaña. Y mis queridos amigos, el enemigo siempre hace lo mismo. Siempre siembra cizaña, siempre siembra discordia, siempre está detrás de los malos entendidos, detrás de los problemas, detrás de los males, está el enemigo. Detrás de toda esta situación problemática de salud que vivimos actualmente, es el enemigo que está detrás de todo esto. Se deleita en que mucha gente quede sin vida, ¿no? Mucha gente quede mal, quede arruinada. Se deleita en eso, el enemigo de las almas. Y mi querido amigo, mi querida amiga, si tú estás en una existencia, puede ser que no tiene sentido, no haya sentido tu existencia. Te invito a que tú puedas encontrarte con el Padre de amor, con el Padre misericordioso. Te invito, te animo. Y si tú has decidido, has tomado la decisión de seguir a Jesús, es la mejor decisión que tú pudiste haber tomado. Pero recuerda que dentro de la grey de Dios, dentro del campo de Dios, hay trigo y hay cizaña. Siempre hay trigo y hay cizaña. Y tu trabajo, mira, esto sí te digo, ¿no? Y tu trabajo no es identificar quién es trigo y quién es cizaña. Ese no es tu trabajo. Porque miren que aquí el padre, cuando es consultado el padre de familia,
le dicen, ¿no? ¿Quieres que arranquemos ahí a esta cizaña? Y el padre de familia responde algo interesante, ¿no? Dice, no, el problema es que si ustedes sacan la cizaña, también podrían hacer daño a la planta buena. Y eso no está bien. Que dejen que crezca todo, que crezca y al final vamos a retirar la cizaña, ¿no? Y dice eso en el 30, ¿no? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta la siega. El Señor va a venir un día para realizar esa labor. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esa obra de finalmente decidir quién es trigo y quién es cizaña, esa obra le corresponde solamente a Dios. No se te ocurra pensar, engañarte, creyendo de que la cizaña tiene que ser identificada por ti, que tú tienes el deber. Ay, sí, yo conozco a un hermano que es cizaña. Puede ser que sí, puede ser que no, pero el pastor Alejandro Bullón dice algo interesante, ¿no? Él dice, hay dos características que tienen la cizaña. Dos. Número uno, la cizaña piensa que es trigo. Así que si yo te pregunto a ti, ¿tú, ¿y tú qué piensas que eres? Bueno, trigo, bueno, a lo mejor eres cizaña. De repente, ¿no? Y característica número dos de la cizaña, como piensa que es trigo y está seguro que es trigo, la cizaña, ¿no? Tiene derecho a apuntar a otros, está con su dedito ahí apuntando a otros. Ah, ese pastor, le falta, ese pastor es así, es así, yo lo conozco, yo lo he visto, el hermano, ese hermano, la hermana, uy, si supieras la historia del hermano. Eh, anda criticando a otros. La crítica forma parte de la vida de la cizaña. Y mi querido amigo, si tú tienes esa mala costumbre, quítatela. A ti Dios no te ha puesto por espía de tus hermanos, no, Dios no te ha puesto para eso. Dios, Dios te llama a ti y quiere salvar tu corazón, quiere ayudarte, quiere mm, darte el reino de los cielos a ti. Y toda aquella persona que se ha encontrado con el Señor, ve a las personas con el amor que Jesús mira a sus hijos. Si alguien cae, esta persona amorosa va, la levanta, ora con ella, reflexiona con ella. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Pero la cizaña no. La cizaña está listo para buscar errores de la gente, ¿no? Y escuché el caso de alguien que estaba un poquito mal de la cabeza, ¿no? Había ingresado, estaba buscando al líder de la iglesia, líder distrital de la iglesia, y le paraba llamando por teléfono. Bueno, sí, debe haber gente así siempre en todo distrito, ¿no? Le paraban llamando por teléfono, yo no sé para qué, pero el hecho es que como todo el tiempo llamaba, ya el líder, este dirigente,
cortó, ¿no? Le bloqueó. Y descontento este hermano, porque le había hecho eso, el líder, ¿no? Se fue a su casa, tocó el timbre, no había nadie. Encontró una ventana abierta y se metió por la ventana abierta. Hay que estar mal de la cabeza para hacer eso, pero se metió por la ventana, se fue a la computadora de su líder, empezó a revisar el historial. Bueno, ¿qué cosas habrá revisado? El hecho es que encontró cosas raras, ¿no? Cosas malas en la computadora. Y se fue a publicarlo ahí a, a los jefes, ¿no? Y qué lástima, ¿no? Que alguien esté haciendo eso. El cojo, algo así, ¿no? Criticando al cojo. Mis queridos amigos, nosotros hemos llegado a la iglesia, hemos llegado a los pies de Jesús porque teníamos un problema severo y tenemos un problema severo que se llama pecado. Por eso nos entregamos a Jesús, no porque vivamos una vida de perfección. Entonces, la cizaña generalmente termina fuera de la iglesia. Generalmente, no creo que siempre, pero generalmente termina fuera de la iglesia. Y todavía se va. Y cuando se va, dice todavía, ¿no? Yo me estoy yendo porque aquí en la iglesia todos son hipócritas. ¿Has escuchado ya eso? Todos son hipócritas. ¿Cómo hipócritas? ¿Qué querrán decir con eso? No lo sé, pero todos son hipócritas. Y bueno, yo de broma, ¿no? De broma, digo, ¿no? De broma. Yo le diría, pero mira, si todos son hipócritas, ¿por qué te estás yendo de la iglesia? No entiendo. Un hipócrita más, uno menos, ¿qué le hace? Quédate, ¿por qué te vas? Solo es una broma. Pero así están las cosas, así somos los seres humanos, así de complicada es nuestra situación. Pero encuéntrate con el Señor Jesús, encuéntrate con ese Dios de amor, encuéntrate cada día con aquel que va a transformar tu forma de ver a los seres humanos, la humanidad, a los caídos. Encuéntrate con ese ser de amor y va a cambiar tu forma de ver a las personas. Que el Señor te bendiga. Hoy día vamos a tocar un tema que tiene que ver justamente con la arquitectura de nuestra mente, cómo, 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 cómo se forma la mente. Y el día de ayer, bueno, hemos tocado un tema, para mí, uno de los más complejos, donde casi todos los profesionales de salud se equivocan, ¿no? El tema de ayer estuvo, bueno, para mí estuvo bonito, de repente para ti no, pero el tema de ayer fue muy importante. Hay un proverbio judío, ¿no? Que dice lo siguiente, más o menos, porque no me acuerdo con exactitud. Si a tu hijo no le enseñas un oficio, estás criando un delincuente. Interesante, ¿eh? Si a tu hijo no le enseñas un oficio, estás criando un delincuente. Y esta declaración me parece súper interesante porque las personas que andan ocupadas, que su mente y sus manos están ocupadas, siempre tienen un carácter noble o tienden hacia la nobleza. Pero aquellas personas que andan con la mente desocupada y con las manos desocupadas,
siempre se cumple lo que Elena de White dice. En mente desocupada, taller de Satanás. Es importante que tu hijo esté ocupado en cosas que valgan la pena, en ayudar en casa. Eso es importante. Espero que lo tengas en cuenta. Hay una ruta del, que tiene que ver con la mente. Hay una ruta, mira, todos los pensamientos o la información que incorporamos en el cerebro siempre se transforman en sentimientos. Escucha bien, la información, los pensamientos que tú tienes siempre se transforman en sentimientos. Y estos sentimientos siempre terminan en acciones, en conducta. Siempre es así. Entonces, cuando alguien anda portándose mal, ¿dónde está el problema? ¿En esa conducta mala? No. Normalmente, el problema está en qué tipo de información hemos incorporado aquí en la mentecita. Ahora, la vieja, la naturaleza, ¿qué cosa le encanta incorporar en la mentecita? La vieja naturaleza, esa naturaleza pecaminosa. Le gusta cosas malas y por eso es que tú y yo luchamos con esas cosas malas. Que ya sabes, no, por ejemplo, ya sabes que, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Ya sabes que estar, a ver, leyendo, a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ya sabes que estar leyendo, a ver, libros que no edifican, libros tontos, ¿no? Hay unos libros que no sirven para nada, ¿no? Arruinan la mente, ¿no? Hay unas novelas que hay para jóvenes, las novelas que no sirven para nada, que promueven el lesbianismo, que promueven el homosexualismo, que promueven ese tipo de conducta. Muy bien. Pero nos entra una curiosidad, pero ¿qué dirá? Pero, y entonces uno va luchando, ¿no? No solamente con libros, sino también con otro tipo de cosas que hoy día vamos a conocer. Nuestra naturaleza pecaminosa lucha para gobernar, para ser ella quien dirija todo. Pero cuando nosotros tenemos acciones erróneas, conducta errónea, conducta indeseada, es porque antes nosotros hemos incorporado en nuestra mentecita información errónea, información mala, que se transforma en sentimientos y luego se transforma en acciones. Y entonces hay gente que dice, ¿no? Se me dio yo, no sé cómo, pero no entiendo cómo me he metido en esto que me he metido. Puede ser una relación extramatrimonial, puede ser un negocio malo, puede ser una amistad mala, puede ser algo, una serie, qué sé yo, pues algo malo, ¿no? Algo malo, un vicio, una adicción. Yo no sé cómo me he metido, ya. Antes de entrar en esa conducta, lo que sea, antes esa conducta fue un sentimiento. Pero antes de ser un sentimiento, eso fue un pensamiento, algo que estaba en tu mentecita. Y entonces todo se, todo se desenvuelve, ¿no? Pensamiento, sentimiento, acción. Información, sentimiento, conducta. Entonces,
¿Dónde está nuestra lucha o dónde debería estar nuestra lucha? ¿En qué cosa incorporas en la mente? Allí está la lucha. Allí está la verdadera lucha. No en que si vas a pecar o no, si eres fiel o no eres fiel, si no sé. No, ahí no está la lucha. La lucha está en qué incorporas aquí en la mentecita y qué cosa está entrando a la mente de tus hijos. ¿Estás cuidando eso? Si estás cuidando eso, te felicito. Muy bien, espero. La mayoría tratamos de hacer eso. Y nosotros deberíamos de tener cuidado con los amigos, porque los amigos influyen en nuestro pensamiento. Los amigos manifiestan sus ideas, manifiestan lo que piensan, manifiestan sus deseos, manifiestan su parecer de la vida y pueden modificar nuestra percepción de la existencia, de la realidad. Entonces, tú quieres tener buenos pensamientos, pues rodéate de buenos amigos. Sobre todo tú, mi querido joven, mi querida señorita, quieres tener buenos pensamientos, quieres tener buenos sentimientos y finalmente buenas acciones, buena conducta, rodéate de buenos amigos, rodéate de amigos que amen a Dios. Ellos influirán en ti. Pero ¿qué pasa si tú te relacionas, te juntas con personas que no aman a Dios, que más bien están pensando en cosas que no se debe? Pues ellos van a influir en ti y luego vas a sentir algo y luego se va a transformar en una conducta. Cuida tus amigos, mi querido joven, mi querida señorita, mi querida hermanita, mi querido hermano. Cuida tu entorno de tus amigos, porque ellos influyen en ti. Y nosotros en realidad deberíamos de ser personas que influyan en las personas, personas que impacten en las personas, gente que cuando nos miran digan, ¿no? A mí me gustaría ser como este señor, esta señora, me gustaría ser así porque es diferente, piensa diferente y hace las cosas diferente y vive diferente. Sería bonito que digas a la gente de ti, ¿no? O de mí. Cuida a tus amigos. Hay otra cosa que tienes que cuidar. Cuida lo que lees. Es otra fuente de información para tu mente. Cuida lo que lees. ¿Y qué cosa estás leyendo? Te deleitas en leer los libros, por ejemplo, del espíritu de profecía. Te deleitas en eso. Te deleitas en estudiar la palabra de Dios. Te deleitas en leer libros que valgan la pena, que sean de edificación. O te dedicas a leer, no sé, pues, ya ha pasado de moda eso de leer novelas, de leer, ¿no?, esas cosas, pero todavía hay mucho libro con contenido malo que se está vendiendo. Obras de literatura que no tienen enseñanzas morales y que su lectura es obligatoria en el colegio. Es una tragedia, ¿no? Hay un autor peruano cuyos libros, todos, hablan solo de cosas malas. Toditos. Pero la forma en que escribe es extraordinariamente magistral. Pero su contenido es una tragedia. No hay enseñanza moral, sino enseñanza inmoral. Bueno, y como escribe bonito, ha sido galardonado, ¿no? Muy galardonado. Muy bien, así que cuida lo que lees, porque de eso depende la información que entra aquí en tu cabecita. A tus hijitos les enseñas a amar
la lectura, las historias que tienen que ver con Jesús, con Dios, con su amor, con su transformación, con la obra misionera. Eso les estás enseñando, tratas de inculcarle. En tu casa hay la preocupación de comprar libros buenos y que tu biblioteca esté bien surtida con libros adecuados, tal vez libros de ciencia, tal vez libros de animales, de naturaleza, también está muy bien. Otra fuente de información, la música, mi querido amigo, mi querida amiga. La música es una muy buena fuente de información que modifica nuestros sentimientos y por lo tanto modifica nuestros pensamientos. Y, y la mente, la mente es voluble. Cada vez que tú recibes la misma información, la misma información, la misma información, la misma información, siempre termina en una acción. Entonces, hay, hay personas o habemos personas que andamos escuchando cierto tipo de musiquita cuyo contenido moral no es adecuado. Y decimos, no, pero es que a mí solo me gusta la música y esta es la música de mi región, de mi lugar natal, bueno, no sé de dónde, de mi país, esta es la música de mi país, o sea, la música es bonita, claro, las letras no están diciendo cosas buenas, pero es que la música es linda y como esto es de mi país, yo amo esta música. Mis queridos amigos, la música tiene mucha información. Y el otro día, mira, escuché una música bueno, me hicieron escuchar, ¿no? Algo que antes sonaba, ¿no? Una canción donde dice, este, si me acuerdo, no me acuerdo, entonces no pasó, no sé qué tontera, ¿no? Así, unas letras así, que decía, si me acuerdo, no me acuerdo, bien pegajosa esa música, ¿no? Y me hace escuchar una persona a quien yo amo y me dice, mira, escucha esta música, me dice. Y yo dije, no, si me acuerdo, no me acuerdo, y entonces no pasó, decía, ¿no? Y yo le dije a esta persona, le digo, ¿y a quién se le ocurre hacer una música con letras tan estúpidas? Si me acuerdo, no me acuerdo, entonces no pasó. ¿Qué música más tonta, más absurda? No escuché toda la música, ¿no? Pero ese fue mi comentario. Y un día yo me fui a instalar un purificador de agua, ¿no? Entonces el dueño, que acá en Lima esas cosas no ocurren, pero el dueño me dijo, mira, Cebedeo, yo tengo que hacer una diligencia. Quédate instalando y yo regreso antes que tú termines de instalar. Ya le digo, no te preocupes. Y yo me quedé trabajando e instalando todo. Cada casa es un desafío. El hecho es que el señor dejó encendido su televisor, un televisor gigantote, ¿no? Eh, no sé qué programa estaría ahí. Bueno, yo no estaba concentrado en el programa. El hecho es que empezó aquella música del si me acuerdo o no me acuerdo. Y como yo estaba cerca, ¿no? De la música, cerca de ahí, escuché la música con todas sus letras, de inicio hasta el final. Escuché todita la música de si me acuerdo o no me acuerdo. Y las letras, mis queridos amigos, las letras, el contenido de esa música era todo un basurero moral, era una tragedia, era una incitación a la infidelidad, era una incitación a hacer algo malo y que bueno, pues o sea, pasó, ¿no? Pero ¿qué? Pues así pasa, ¿no? O sea, eso es normal, una tragedia. Cada frase, cada palabra de esta música tenía
tenía una concatenación así bien establecida, todo el mensaje estaba bien construido, de tal forma que la información que entra a la mente está bien clara, o sea, está todo ok, pero es una información basura. Mi querido joven, mi querida señorita, tú estás escuchando música que degrada, música cuyas letras hacen apología a lo que Dios no aprueba. ¿Estás escuchando esa música? Pues déjame decirte que si tú piensas que eso no tiene nada de malo y que, bueno, yo solo escucho porque es la musiquita y me gusta la música, bueno, las letras no me gusta. Déjame decirte que esa música modifica tu pensamiento, modifica la información que está en tu mente, modifica tus sentimientos, modifica tu conducta finalmente, modifica tus valores morales. Y la música actual, la música que no ensalza a Dios, que no alaba a Dios, hasta de la música que supuestamente alaba a Dios, hay que tener cuidado, hasta de eso hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué cosa vas a encontrar en la música que no alaba a Dios, no ensalza a Dios? Vamos a encontrar basura. La música tiene un poder, tiene un efecto en la mente tan poderoso que está siendo pasado por desapercibido. La música forma parte de la existencia humana. Dios nos ha hecho seres, por así decirlo, seres musicales. Nos encanta la música, amamos la música porque así nos creó Dios. Pero estaremos escuchando la música correcta. Los niñitos, desde que nacen, su mentecita está siendo bombardeada por información desde que nacen. Y una de las formas más efectivas para bombardear información que tiene el enemigo de las almas es a través de la música. Y a veces nosotros nos ponemos una musiquita. Ay, es que es el guainito de mi tierra. Es bueno, ahí de tu país, de donde estés escuchando, ¿no? Es que es de mí, es de mi pueblo, mi ciudad natal, de mi país, pero sus letras son correctas, la información es correcta, mi querido amigo, mi querida amiga. Espero que así lo sea, porque también hay que tener en cuenta que todo lo que ingresa, todo, y esto es algo trágico, ¿no? Todo lo que entra a la mente, ahí se queda. Ay, pero yo ya me olvidé ese video, yo sé, he escuchado canciones, ya me olvidé. Te olvidaste. Tú imaginas que te has olvidado, no te has olvidado. Las letras de esa canción, la información de esa canción ha penetrado hasta tu subconsciente, hasta adentro, donde tú no tienes conciencia de que existe ese lugar. Hasta allí adentro ha ingresado las letras, la información de esa música que tú dices, pues ya no me acuerdo, o sea, ya no me acuerdo ni qué he escuchado de adolescente. Ah, no, que no seas consciente de que tengas esa información es una cosa, pero adentro está esa información y es esa información que nos lleva a actuar como nosotros actuamos. Y entonces uno dice, ay, no sé por qué reacciono así, no sé por qué digo las palabrotas que digo, no sé por qué me gusta lo que no debería de gustarme. Es que hay información que el enemigo de las almas sembró cuando tú estabas dormido. Tú estabas dormido porque, ay, no, es que yo era adolescente, soy adolescente y soy joven y todos escuchan así, qué de malo tiene ese video, no, o sea, tú estás siendo exagerado, de que no hay que escuchar eso, que no.
Todo lo que ingresa a tu mente se queda allí casi, casi para siempre. Y te gobierna. ¿Y de dónde crees que te sale a ti los arranques? ¿De dónde crees que sale esa conducta pecaminosa? ¿De dónde crees que sale? Pues de tu subconsciente, de esa parte de adentro del cual tú no eres consciente. Segundo punto. Mira, primero, todo lo que entra a la mente, toda información que entra a la mente, ahí se queda para siempre. Segundo punto. No interesa, no importa en qué idioma estés escuchando la música, tu cerebro es tan poderoso que va a decodificar todo el mensaje que tú estás escuchando, todito. Ay, se video, pero yo escucho en inglés, o sea, en inglés y entonces ya no entiendo nada. Claro, tú no entiendes nada, pero tu subconsciente es una máquina tan poderosa, o sea, la mente es tan poderosa que todos los mensajes, cualquiera que fuese el código, cualquiera que fuese el idioma en el que tú estás escuchando, todo se decodifica, todo para el subconsciente, todo está clarito. Pero lo escuché en inglés, yo no sé inglés, eso no importa, adentro lo decodificar. Yo escuché en ruso, en griego, en chino, en japonés, en no sé, no te preocupes, todo se decodifica y todo el mensaje ingresa a tu mente, sea bueno o sea malo. Así que mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido joven, mi querida señorita, la música es un arma poderosísima que puede servir para fines nobles o que puede servir para la destrucción y a veces para la destrucción eterna. Porque la música actual está fomentando el sexo fuera del matrimonio, está fomentando el consumo de drogas, de sustancias psicoactivas, está fomentando la violencia, está fomentando la perversión en todo ámbito. Eso está fomentando la música actual. ¿Y cuántos dejamos encendida la radio, no? Ay, la radio está sonando ahí. Cualquier música, ¿no? Y puede ser una música vernacular que dice, no, no, que la vecinita está buena, que mi cuñada está buena. ¿Qué tontera es eso? ¿Qué tontera es eso? Y el otro día cuando escuché a alguien, ¿no? Ponente, ¿no? Decir que había una música que decía, sácame la vuelta, pero no me dejes. Y yo dije, no, ¿existe esa música? Dije yo, ¿qué tontería es esa? Y de verdad, y un día escuché la música. Es una música vernacular, folclórica. ¿Qué tipo de tontería de mensaje está ingresando a nuestra mente? Y a veces pues es inevitable, tú estás yendo por el micro, tú estás yendo por el transporte público, tú estás yendo por un transporte interprovincial, tú estás viajando, este, y allí han puesto una película pues que no vale la pena. Y casi, casi estás obligado a mirar la película, ¿no? O a escuchar la música y la radio, no sé, estamos bombardeados. Otra cosa que tienes que cuidar es qué tipo de películas estás viendo tú. Ay, hermano, yo ya contraté Netflix para no gastar mucho. Mi querido hermano, no sabes lo que estás haciendo. ¿Hay algo bueno en Netflix? Debe ser, ¿eh? Debe ser. Bueno, yo pienso que sí. Los documentales, científicos, esas cosas. Sí, claro.
Ay, sí, hermano, por eso lo he comprado. Y tú crees que tus hijos están viendo documentales cuando tú estás dormidito. Tú crees que están viendo documentales. Tú crees que están viendo la historia de Jesús. Para eso se compró Netflix, ¿verdad? No te engañes, no te engañes. El Netflix sirve para fines demoníacos. El Netflix. Y bueno, todas las historias como esa, ¿no? Sirve para fines malos. Hasta el cable sirve para fines malos. Al final sirve para fines malos. Poca gente tiene cable para ver cosas que valgan la pena. Los canales de señal abierta aquí en Perú, en mi época, o sea, hace muchos años, este, la producción de los canales de señal abierta, todas tenían contenido malo. Y en mi época, el único canal que tenía cosas buenas era el canal del Estado. Todo era educativo, ¿no? Todo era educativo, todo era algo que valía la pena. Ahora ya, bueno, no tengo televisor, nos hemos deshecho del televisor. Tener televisor es algo bien tóxico, bien, pero bien tóxico, ¿ah? Si tú tienes un televisor en casa, ya no necesitas decirme qué problemas tienes con los hijos, ¿ah? Eso ya no olvida. El televisor es un medio bien tóxico. Y el doctor Martín Nizama, escúchame, ¿ah? El doctor Martín Nizama desaconseja, prohíbe tener un televisor en casa. Él, él dice, no, nosotros tenemos una televisión cloacal, ¿no? Este, una, una, una televisión, una copro televisión sería, ¿no? Algo de televisión donde solo hay S casi en su totalidad, casi en su totalidad. En la terapia que da el doctor Nizama para la familia, porque recuerda que él nunca está hablando con el mentiroso, ¿no? Con el estafador, con el manipulador, nunca habla, no quiere hablar, no quiere hablar. ¿Para qué va a hablar con el manipulador, el mentiroso? ¿Para qué? Entonces, él habla con la familia y a la familia le dice, me desapareces tu televisor. Y si tú le dices, ¿qué, doctor? ¿Qué? No, mi televisor, no. O sea, es que yo solo veo noticias. Chao. Adiós terapia, adiós tratamiento. Interesante. Una persona que no conoce a Dios, espero que ahora ya sea un cristiano, ¿no? Alguien que ame a Dios, pero alguien que no conoce a Dios está diciendo algo atinado. O sea, no, ¿para qué el televisor? Si es un elemento de pérdida de tiempo, y no solo de pérdida de tiempo, sino de pérdida de valores. No, es que la noticia, pero si la noticia la puedes escuchar, no hay necesidad. Las películas ahora, incluso las que tienen esa capita, ese barniz de película cristiana, no siempre es buena. Esas películas que tienen el barniz de para niños, para niñitos, no siempre es buena. Muchas producciones de Disney están plagadas de espiritismo. Cuando tú ves que hay magia, eso se llama espiritismo. El espiritismo, ¿de dónde es? ¿De Dios? No, es del enemigo de Dios. Y entonces nosotros pensamos, ay, es que mi hijito le gusta su dibujito y está viendo su dibujito y le dejo ver su dibujito. Ah, su dibujito, su dibujito.
ese dibujito está formando la mente de tu hijito, de tu bebé. Y los 7 primeros años son clave en la formación de la mente de una persona. Películas. Ahora, escuché un testimonio, ¿no? Un testimonio interesantísimo, ¿no? Un pastor estaba viajando en el avión y pues el avión, el viaje era larguísimo, muchas horas. Y como había muchas horas, había un hombre sentado a su costado. El pastor no estaba con su saco, ¿no? Una camisa sencilla y pues un vestido normal, ¿no? No parecía un pastor. Pero el del costado sí estaba con saco y corbata, o sea, bien vestido. Y al pastor se le entró la curiosidad y hace conversación con el vecino, ¿no? Del costado, ¿no? El que viajaba al lado, ¿no? Y le dice, disculpe, señor, una preguntita, una curiosidad. ¿Y usted en qué trabaja? Pues parecía un gerente de algo, ¿no? De banco, ¿no? Parecía un gerente, algo, un ejecutivo parecía, ¿no? Y le dice, ¿usted en qué trabaja? Le dice. Y el acompañante le dice, ah, bueno, yo soy brujo, le dice. Y el pastor pues se quedó sorprendido. ¿Brujo? Sí, le dice. Bueno, porque nosotros la idea de brujo, pues que es alguien que está como todo desaseado, todo medio raro, todo así, ¿no? Es un brujo, ¿no? Pero no, este ya pues era un brujo profesional, ¿no? Certificado. El hecho es que le dice, yo soy brujo, le dice. Y el pastor le entra más la curiosidad, le dice, oiga, y le dice, ¿y en qué consiste su trabajo? Le dice, del brujo, ¿no? Ah, mi trabajo es bien facilito, bien bonito es mi trabajo, le dice, porque mira, yo agarro y tú me das dinero y yo te doy la mujer que tú quieres. Así, así de fácil. Así es mi trabajo, le dice. Me pagan y yo le doy la mujer que quiere. Por ejemplo, a mí me pueden pagar, le dice el brujo, ¿no? A mí me pueden pagar y yo le puedo regalar tu esposa a quien yo quiera. Y el pastor le dice, disculpe, señor brujo, le dice, pero eh, mire, a mi esposa no le regala ni a nadie. No, nada, usted no le puede regalar a mi esposa. Ah, sí, le dice el brujo. ¿Por qué? Le dice. Porque yo soy cristiano, le dice. Y el brujo se echó a reír. Ah, cristiano. Ah. ¿Y tú crees que porque eres cristiano yo no le puedo regalar a tu esposa a nadie? ¿Cuántos clientes tengo yo de los cristianos? Y el brujo le dice, mira, te voy a hacer un examen, ¿no? Para ver si, y vas a ver que yo puedo regalar a tu esposa. No, 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 le dice el pastor, mire, es que usted no está entendiendo, señor brujo, le dice. Yo soy un cristiano, mi esposa es una cristiana. Nosotros nos dedicamos a la obra de Dios todo el tiempo, nos encanta trabajar para el Señor, amamos al Señor, estamos protegidos por el Señor. Nosotros no somos perfectos, somos seres humanos que sabemos cometer errores, pero nuestros pecados están confesados, así que usted no puede tocar a mi esposa, no, no le puede regalar a nadie, no, eso es imposible. Le dice. Un rato, le dice el brujo, ¿no? Vamos a hacer, te voy a tomar un examen, le dice. Ya, muy bien, le dice, a ver, responde estas preguntas. ¿A ti, te gusta la música actual, la música moderna? ¿Te gusta? No, le dice, no escucho. Ya. ¿Te gusta leer así libros de, bueno, eh, ¿a ti te gusta la pornografía? No le dice. No tiene libros de pornografía en su casa. No le dice. Tiene libros de novelas, esos de románticas, tiene novelas, esas cosas en su casa. Usted lee. No, no leo ni tengo tampoco. Um, Usted tiene novelas de ciencia ficción, esas cosas de aventuras, de esas cosas tiene. No, le dice, no, no tengo nada de eso. En mi biblioteca no hay ninguno de esos libros. Ah, pero a usted le gustan las películas, seguramente, porque
Por ejemplo, usted ve pornografía, no le dice. Usted ve esas series de Netflix, esas series, no le dice. Usted, usted, usted no mira novelas, esas novelas románticas, esas novelas de amor, mira esas cosas, no le dice. No veo nada de eso. Y el brujo se agachó, se quedó pensando y dijo, "Mm, bueno, mire, ¿sabe qué cosa? Usted tiene razón. Yo a su esposa no le puedo regalar a nadie". Y yo me quedé pensando con ese testimonio, ¿no? ¿Y a cuántos sí nos podría robar la esposa el brujo? Bueno, algunos no necesitan ni nada de esa intervención, ¿no? ¿Cuántas familias se han destruido? ¿Por qué? Porque recibimos información errónea a nuestra mentecita que se traduce en sentimientos y luego se traducen en acciones. ¿Tú crees que vas a aprender a amar más a Dios cuando estás viendo novelas, esas novelas de fulanito y sutanita se encontraron, se van al hotel, que fulanito y sutanito eh, se casan, pero tienen una aventura, pero no sé qué? ¿Tú crees que de esa tontería vas a aprender algo bueno tú? Te están metiendo basura en la cabeza. Nos estamos metiendo de basura en la cabeza. Basura que un día se va a transformar en sentimientos. Basura que un día se va a transformar en acciones, en conducta. Esto es grave. Esto es grave, mi querido amigo. Es más, algunos imaginan, algunos soñamos de que hay película para adultos y hay película para niños. Hay película para adultos y los niños no pueden ver. Pues si los niños no pueden ver, entonces tampoco tú lo puedes ver. Cuando tú te sientas a ver un programa o una película, alguna cosa que estás viendo a través de la red o a través este, de un canal de señal abierta o de cable, lo que sea. Cuando tú te sientas, los ángeles del Señor se sientan al lado tuyo y están viendo, tú crees que están viendo junto contigo, contento, a ver, canchita para acá, yo también quiero canchita, los ángeles estarían viendo contentísimos, viendo lo que tú estás viendo, o los ángeles se espantarían, se taparían los ojos y se fugarían de tu lado. El Señor Jesús te acompañaría y estaría contigo, escuchando lo que escuchas, mirando lo que miras, conversando y escuchando lo que dicen tus amigos. El Señor Jesús se deleitaría en esas películas, en esa música, se deleitaría en esa música que tú estás escuchando, mis queridos amigos. Nuestra mente se alimenta de todas las circunstancias, de todo lo que nos rodea, pero hay algunas que ocasionan un efecto muy, muy poderoso en nuestra mente, como la música, las películas, la lectura, los juegos, las redes. Espero que tú estés cuidando esas avenidas de tu alma, mi querido amigo. Espero que tú estés cuidando tu mente. Y mira, esta investigación es interesantísima, porque hay gente que dice, mira, Acevedo, es cierto, o sea, es cierto que la película no tiene buena información. Pero yo, o sea, mire, yo me doy cuenta cuando alguien está haciendo algo malo y yo, pues no, yo rechazo esas cosas. Ya, escuché esta información que está en uno de los libros de la Asociación Casa Editora Sudamericana.
La autora, no me acuerdo si es Kai Kusma u otra doctora, no me acuerdo. Pero escucha esta información. Nuestro cerebro, hay dos tipos, mira, nuestro cerebro trabaja con ondas. Y estas ondas han sido clasificadas en ondas beta. Bueno, acá vamos a poner el puntero láser para que tú puedas visualizar junto conmigo, ¿no? Ahí está. Nuestro cerebro trabaja con ondas beta, con ondas alfa, con ondas teta y con ondas delta. Ya, muy bien. Cuando el cerebro está en estado beta, son ciclos por segundo, de 12 a 20 ciclos por segundo. Ya, esta partecita no te la pierdas. Cuando tu cerebro está en estado beta, tu cerebro está en alerta. O sea, en estado beta, cuando estamos bien despiertos, tu cerebro está en estado beta. Entonces, cuando alguien viene y te dice, oye, ese video, me das tu número de celular y te escribe, te empieza a escribir unas cosas medio raras y tú dices, ¿qué le pasa a esta señorita o a este señor? ¿No? ¿Por qué tú te das cuenta? Porque beta está despierto. Beta, el estado beta es el filtro a través del cual tú evalúas si una información es correcta o si una información es mala, si algo te edifica o si algo te destruye. Entonces, cuando tú estás en estado de alerta, tú estás en estado beta y tú estás evaluando todo el rato cuando estás en estado beta. Cuando alguien viene y te dice, oye, Cebedeo, aquí hay un negocio, pero que ganas, pero fantástico. Y tu cerebro te dice, no, allí hay algo raro, no te metas en ese negocio y no te metas en ese negocio. O en diferentes cosas, ¿no? Tu amigo viene y te dice, oye, ¿sabes qué? He encontrado el examen que vamos a dar, ya lo tengo, tengo las preguntas. Y si estás en estado beta, espero que siempre lo estés, tú dices, no, es que, ¿y para qué quiero las preguntas del examen? Eso es trampa, eso sería hacer trampa. Y tú dices, no, gracias, no, gracias. Cuando tú estás en estado beta, tú eres consciente de qué es bueno, qué es malo y tú lo bloqueas. Más o menos, porque recuerda que todo ingresa al subconsciente. Pero te evitas problemas porque haces lo correcto. Muy bien. Aquí viene el problema. Cuando tu cerebro entra a trabajar en menos ciclos por segundo, es decir, ingresa al estado alfa, se retira ese filtro que antes tú tenías para evaluar qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Y aquí viene la noticia mala. Después que tú enciendes una película, después que te pones a ver una película, después que inició, pasan 10 minutos o pasan más o menos entre 10 y 15 minutos, tu cerebro dejó de estar en estado beta para pasarse al estado alfa. O sea, después de 10 minutos que tú estás mirando una película, se retiró el filtro. ¿Y qué quiere decir eso? Que toda la información que tú estás incorporando a través de esa película, toda esa información se quedará adentro, en tu mente, sin filtro. Qué terrible, qué terrible. Y cuando tú estás más profundamente dormido, entras a niveles mucho más profundos. En el estado de sueño profundo, el cerebro descansa porque trabaja en ciclos tan cortos, tan pequeños, de entre 1 a 4 ciclos por segundo. Pero es en ese estado cuando la información puede entrar totalmente a tu cerebro. Y aquí viene pues un problema. Si tú estás mirando una película, ay, sí, hermano, yo miro esas películas así medio, bueno, que pueden no ser tan buenas. Yo miro esas películas
Cuando mis hijitos están dormidos. Disculpa. Yo miro esas películas cuando mis hijitos están dormidos. Y entonces ellos no miran nada. Sí, puede ser que no estén mirando nada, pero como están escuchando, como su mente, su cerebro está en estado delta, toda la información está entrando a su cerebro, a su mentecita. Ay, pero mi bebé solo tiene 8 meses de nacido, 2 meses de nacido. No importa, no importa. Toda la información está ingresando al cerebro, toda. Así que espero que te estés dando cuenta de la importancia de las decisiones que tú tomas, sobre todo con respecto a la información que incorporas en tu mente. Un predicador internacional cuenta su experiencia y dice, no, yo un día, habían anunciado que iban a dar una película en esa época, ¿no? Una película, no sé si era de Rambo, ¿no? De qué cosa sería, ¿no? El hecho es que había una película. Y esa película iba a dar temprano, ¿no? ¿Cómo decir 8 9 de la noche, ¿no? Y en esa época se podía grabar las películas con unas cintas gigantescas, más grande que el celular, así unas cintas gigantotas que se llamaban, los sistemas se llamaban el VHS y el Betamax, ¿no? El Betamax era más antiguo que el VHS. Y, y bueno, si tú eres de esta época, pues no estás entendiendo nada de lo que estoy diciendo, VHS, Betamax, ¿qué es? Era solo los del Antiguo Testamento, ¿me entienden? Eso, ¿qué cosa es VHS? ¿Qué cosa es Betamax? ¿No? Ya, muy bien. Entonces el hermano había listado su Betamax, todo listo para grabar y para que no le interrumpan los niñitos, para que sus hijitos no estén viendo lo que él iba a ver, les dice, hijitos, por favor, se acuestan temprano. Y bueno, pues los hijos obedientes se fueron a acostarse temprano. Pero una de las nenitas eh, sale, ¿no? De su cuarto, que ella estaba acostada, y le dice, papi, no le dice nada, ¿no? Y el papá se da cuenta y le dice, hey, te he dicho que ya te acuestes, ¿qué estás haciendo aquí? Le dice. Y la niñita le dice, no, es que estoy yendo al baño, le dice. Y se va para un lado. Pero el baño es para el otro lado. No, es que quiero el baño que está cerca de tu cuarto, le dice la nena. Y se va. Y el papá ya había empezado, ya iba a empezar y puso todo y arrancó con la película. Y empezó a grabar y él estaba contento mirando su película, ¿no? Emocionado. La nenita había salido del baño sin que su papá se dé cuenta. Se puso detrás de su papá y se puso a mirar la película que su papá estaba viendo. Después de un rato el papá se dio cuenta de que la hijita, ¿dónde está? Y se dio cuenta que estaba detrás de su hijita, detrás de él, ¿no? Y le dice, su hija le dice, papi, ¿tú crees que Dios está contento cuando tú miras cómo se matan a esa gente, cómo hay tanta violencia? Y diciendo eso se fue a su cuarto y se cerró. Y él, pero no supo qué responder, ¿no? Y, y se quedó pensando, ay, ¿qué hago? Sigo grabando, sigo mirando, no, ay, ¿qué hago? Mi hija tiene razón. Ay, no tiene razón, no puedo seguir mirando ni grabando esto. Y con el dolor de su corazón, abandonó el proyecto que estaba en curso, ¿no? Y entonces yo te pregunto, ¿no? Lo que tú miras, el, 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 el,
todas las imágenes, toda la secuencia, se deleitaría el Señor Jesús con lo que tú estás, con lo que tú estás mirando. Bueno, si la respuesta es sí, adelante, ¿no? Pero el enemigo es tan astuto que ahora ya hay series muy interesantes, ¿no? El 2020 creo, ¿ah? No sé, no estoy seguro, ¿no? El 2020, el 2019, no sé cuándo. Y se hizo una producción brasileña de Moisés. Y según las personas que han visto la serie, no, estaba lindísima ese video, estaba bonita, estaba buena, o sea, porque se ajusta a lo que la Biblia dice. Ah, qué lindo, se ajusta a lo que Dios dice, a lo que la Biblia dice. O sea que muchas personas han hecho su culto con, con la película de Moisés, ¿no? Y tú crees que el enemigo es tonto, y tú crees que el enemigo es un tontito que está haciendo una producción para que tú crezcas espiritualmente viendo la película de Moisés. Hay que ser ingenuos para pensar eso. Pero esa película tiene sus cosas, esa serie tiene sus cosas, para que esas cosas levemente distorsionadas entren a tu mente y distorsionen tu percepción y distorsionen tu mente. La batalla que se libra, la mayor batalla que se libra entre Cristo y Satanás es por el dominio de tu mente. Por eso en Proverbios 4:22 la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guarda tu mentecita, cuida lo que estás incorporando a tu mente. No vaya a ser que en algún momento tú te veas envuelto en algo y digas, ay, es que yo no pensaba, yo no sabía, yo no quería, no sé cómo sucedió, como a una persona me dijo, ¿no? Es que no sé cómo sucedió. Ah, no sabes cómo sucedió. A ver, déjame hacerte unas preguntitas. Antes de que suceda lo que sucedió, lo malo que te sucedió, era un asunto de fidelidad, ¿no? Antes, ¿qué tipo de música escuchabas? Ay, a mí me gusta la música romántica. Mm. ¿Qué tipo de películas mirabas antes? Ay, esas románticas, esas me encantan. ¿Eso aprueba Dios? Mira, yo no creo que tenga nada de malo, ¿ah? O sea, es que el romance es de amor, CBD. Ya antes de que caigas en lo que has caído, primero tuviste que incorporar información en tu mente para que desde el fondo tú empieces a actuar en la forma que lo has hecho. ¿Cuánta gente ha caído en el hoyo de la infidelidad y no puede salir de eso? Dios te perdona, Dios te restaura, para Dios eso no es complejo. Pero quien se hace problemas es el hombre, es el ser humano. Y después de caer en pecado, andamos con ideas tontas como, no, es que ya Dios no me puede perdonar. No, es que ya yo cometí un error tan grande que ya que me va a perdonar Dios. Ah, o sea, tú te crees superior a Dios porque, o sea, Dios te puede perdonar, pero tú eres tan moral, más moral que Dios que tú ni te puedes perdonar. Qué tontería, ¿no? Pero así somos los seres humanos. Hay gente que dice eso. Sí, yo caí en pecado, sabiendo caí en pecado, pero yo ya no tengo perdón. Yo, ¿cómo que ya no tienes perdón? Dios está diciendo que tienes perdón, pero es que es que era tan malo que no puedo aceptarlo.
por favor, mi querido hermano, cuida tu mente sobre todo. Dice, por lo demás, hermanos, y esta declaración es poderosísima, ¿no? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En qué ocupas tu mente? ¿Vale la pena en lo que estás este, pensando, viendo, incorporando en tu mente? ¿Vale la pena? Elena de White dice, es verdad que en el campo, en el campo no estarán totalmente libres de dificultades ni preocupaciones, hablan de los hijos, ¿no? Pero podrán evitar muchos males y cerrar la puerta a un diluvio de tentaciones que amenazan dominar la mente de sus hijos. La mente de sus hijos. Ellos necesitan estar ocupados en diversas actividades. La monotonía de sus hogares los pone inquietos y revoltosos. Todo ocioso es revoltoso. Todo ocioso están haciendo problemas. Y han caído en el hábito de juntarse con los muchachos viciosos de la ciudad, recibiendo de este modo una educación callejera. Qué tristeza, ¿no? A veces descuidamos la educación de nuestros hijos, pero cuando nosotros descuidamos la educación de nuestros hijos, hay otro que se encarga de moldear la mente de nuestros hijos a su antojo. Tú no lo haces, perfecto. Hay otro que se va a encargar. Y es el enemigo de las almas que no duerme, no descansa, está trabajando, está maquinando todos los días para ver la forma de cómo destruir a la humanidad entera, de cómo destruir a los hijos de Dios. Espero que no tengas una cosecha inesperada, que tu cosecha sea una cosecha esperada, anhelada. Que el Señor te bendiga en este día, mi querido hermano, mi querida hermana.